A esta hora de la madrugada de este maravilloso día, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 6 al 9. Dice así la palabra de Dios. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz y dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Seguimos con la serie de liberación de los espíritus de inmundicia de Sodoma y Gomorra. Y aquí podemos ver que el Espíritu de Dios trae un nuevo tema en esta mañana muy importante. Y es lo primero que debes saber para echar fuera un demonio. ¿Qué es lo primero que el cristiano, que el creyente debe saber para echar fuera un demonio? Debe conocer el nombre del espíritu inmundo que está atormentando a la persona o que está en determinada área. Y vamos a ver rápidamente tres cosas que el creyente de liberación o el ministro tiene que conocer. Primero, vemos que Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Él lo estaba echando fuera, pero el demonio no quería salir. Él no sabía que él entendió por el Espíritu que no, el demonio se estaba resistiendo a salir. Y si Jesús lo hizo y le tuvo que preguntar, ¿cuánto más crees que vamos a hacer nosotros? Ahora, tenemos que entender la condición de Jesús. Él era guiado por el Espíritu de Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en él, los demonios no lo resistían. A kilómetros ya sentían cuando Jesús venía. Y lo mismo tiene que pasar con el creyente de liberación hoy en día. Y podemos ver que aquí le pregunta el Señor al demonio, no le habló al endemoniado, le habló al demonio: ¿cómo te llamas? El primer punto que tú tienes que saber para poder echar fuera un demonio es conocer el nombre de ese demonio. Porque el nombre de Jesús de Nazaret, dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 20 y 22, que es nombre sobre todo nombre. Es el poder de Dios a través del Espíritu Santo en Jesús y en este caso en nosotros, el que hace que toda rodilla se doble, de los cielos, de la tierra y de debajo de las aguas de la tierra. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Dice: lo cual operó en Cristo Jesús, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tú como liberador tienes que saber que tú eres cabeza, que los demonios se tienen que sujetar cuando tú estás sujeto a Cristo y cuando estás guiado por el Espíritu de Dios, como lo estuvo Jesús. Cuando vemos y leemos la palabra de Dios en el versículo 9, dice que le pregunta a Jesús: ¿cómo te llamas? Lo primero que Jesús averiguó fue el nombre de ese ente espiritual, de ese demonio, de ese principado, de ese gobernador. Pero la respuesta que da el demonio es la segunda cosa que tú tienes que saber. ¿Qué tipo de rango de demonio te vas a enfrentar? Mira lo que dice. Y respondió
diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Una legión romana constaba de 5.600 hombres. Ese hombre tenía dentro 5.600 demonios. Y una legión tiene un gobernador, tiene un general, tiene demonios de alto rango dentro de la legión que mandan a otros grupos de demonios. Y lo segundo que el creyente tiene que saber es a qué tipo de rango demoníaco se va a enfrentar o se está enfrentando antes de echarlo fuera. ¿Por qué? Porque llega cualquiera y muchos dicen, no, tú te vas demonio en el nombre de Jesús, tienes que salir. Y he visto supuestos liberadores que demoran horas, días, porque están echando mecánicamente con una metodología que les dieron, escrita, humana, para echar fuera demonios. Y nosotros no echamos demonios por nosotros. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 28, Él dijo que los demonios salían por el Espíritu de Dios. Es la única manera y la manifestación y la muestra de que el reino de los cielos ha llegado a la tierra, cuando los demonios salen por el Espíritu de Dios. Si yo echo fuera los demonios es porque por el Espíritu de Dios, es porque el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Hay mucho liberador que echa fuera los demonios en su fuerza, que echa fuera los demonios no por el Espíritu de Dios, sino por su conocimiento caído o su doctrina que le han enseñado. No, los demonios tienen que salir por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros el tipo de demonio cuando los demonios, porque nosotros no podemos pretender que ellos nos van a dar teología y decirnos cómo se llaman, ni cómo están ahí? No. Tenemos que saber, y eso sí se lo podemos preguntar a la persona, cuánto tiempo llevan padeciendo esa situación espiritual. Cuando nosotros vamos al libro de Marcos, vemos cómo Jesús lo hizo. El libro de Lucas, perdón, capítulo 2, vemos cómo Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque él le preguntó al padre del joven, del muchacho, que hacía cuánto tiempo estaba aconteciéndole a ese muchacho, o desde cuándo, para entender y saber en qué tiempo y en qué área de la vida de la persona tomó posesión esa autoridad espiritual. Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 2, y leemos en el versículo, perdón, libro de Lucas no, libro de Marcos, capítulo 9, versículo 21. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Para que los que dicen que los niños no se endemonian, este muchacho se endemonió desde niño. ¿Qué ocurre? Hay veces, no todo el tiempo, hay veces que hay que preguntar a los padres o a la persona que está teniendo los padecimientos, desde cuándo comenzaron los padecimientos a presentárseles. Y dependiendo de eso, ya vienes tú a consultar con el que todo lo sabe. Yo siempre le consulto primeramente a él. Y ya después hago las preguntas pertinentes si él me guía a hacerlas. El Espíritu Santo es el que te va a decir qué está viviendo la persona, cómo se llaman esos demonios. Porque hay demonios que se rehúsan a hablar. No quieren ser identificados. Cuando ellos son identificados y tú sabes el nombre, tú simplemente por el nombre los echas fuera en el nombre de Cristo Jesús y salen. Por eso Jesús preguntó, ¿cómo te llamas? El demonio no quería salir, lo estaba conjurando y le dijo, sal fuera de ese cuerpo, de ese hombre. Y no le quería hacer caso. Y le preguntó cómo se llamaba. Cuando lo identificó y le dijeron quiénes eran y los que estaban ahí, entonces le rogaban
que no los echara de la región, porque eran demonios que tenían un territorio, eran gobernadores, habían ahí. No nos eches fuera de esta región. Y el Señor los echó, les dio el permiso para que fueran a los cerdos y de ahí cayeron al mar. Tuvieron que ir de la región. Pero cuando nosotros vamos al libro de Corintios, a Primera de Corintios, capítulo 2, y leemos del versículo 9 al 11, la palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque nadie conoce las cosas de Dios, del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? Él viene y escudriña, se conecta con el espíritu que está atado de la persona y viene y te dice a ti, a tu espíritu, qué está pasando, cuándo entró en cautividad, por qué está sometido, quiénes están en él y cómo se llaman. El secreto más grande para un liberador, un hombre o una mujer de liberación, es vivir conectado, conectada con el Espíritu Santo 24/7. Siempre te va a decir toda la verdad de lo que está pasando, de lo que va a acontecer, de los ataques que te van a hacer y de los padecimientos que la persona que necesita ser libre está viviendo. Cuando nosotros vamos al libro de Lucas, en el capítulo 2, y leemos del versículo 25 al 26, el que rompió el silencio de Dios de los 450 años fue el Espíritu Santo a través de Simeón. Vea lo que dice la palabra de Dios, dice: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, o sea, el nacimiento y la venida del Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lo importante de que el Espíritu Santo de Dios esté sobre ti y sobre mí. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. La revelación más grande que tú puedas tener solamente te la va a dar el Espíritu de Dios. Necesitas conocer a qué te vas a enfrentar. Tú necesitas saber qué le está aconteciendo a las personas antes de echarle fuera un demonio. Necesitas conocer los rangos demoníacos que están operando en esa persona. Y necesitas saber los nombres de los que están ahí dentro atormentando a las personas. E incluso en las mismas casas de los mismos liberadores hay entes demoníacos. Porque los espíritus de ira y de venganza y los espíritus de contragolpe vienen y se acuartelan en los hogares de todos aquellos que no caminan con el Espíritu de Dios y que se dedican a echar fuera demonios. No es fácil y es muy delicado tú meterte a atacar el diablo sin estar preparado, preparada con el Espíritu Santo, guiándote a toda verdad y entrenándote, capacitándote y mostrándote y revelándote lo que debes hacer. No hagas liberación, no te metas a liberación sin estar conectado, conectada con el Espíritu de Dios. Porque puedes tener destrucciones masivas en las diferentes áreas de tu vida y ataques muy fuertes en tu familia. Ya sabes, primero debes saber la identificación, el nombre del demonio, cómo entró, qué rango tiene, cómo se llama, para poder echarlo fuera de la persona o de cualquier territorio donde se encuentre. Que tengas un excelente día y que el Dios Todopoderoso y el Rey de Gloria, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores,
de quién soy y a quién sirvo, y serviré por siempre, te bendiga y te guíe a toda verdad y te llene de su Santo Espíritu, que es el que siempre te va a guiar.